Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Esto es Bajío Talks, en colaboración con Naturgy, el espacio donde líderes, empresarios y visionarios comparten experiencias que están transformando al Bajío y a México. Una iniciativa de Genera Soft Landing, con el respaldo de Naturgy. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Ideas que mueven industrias. Mi nombre es Fermín Rodríguez, director general de Genera Soft Landing. Agradezco mucho la compañía de mi querido amigo Saúl Romero Blake, director de Harvest. Es una empresa que se dedica a transporte logístico. Él mismo les platicará más adelante de qué se trata. Este episodio está completamente dirigido a revisar qué es lo que sucede en torno a la logística en nuestro país, cuál es la importancia que ha tomado el ferrocarril en nuestro país y cuál es la evolución que tenemos y la expectativa que existe en torno a este sistema de transporte. Bienvenido, querido Saúl. Mi querido Fermín, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Estamos con mucho gusto. Muy contentos de visitarte. Con mucho gusto. Esta es su casa. Gracias. Platícanos, Saúl, ¿a qué se dedica Harvest? ¿Qué es lo que hace Harvest y qué otras empresas acompañan a este gran proyecto que has iniciado? Gracias, mi querido Fermín. Pues, Harvest es simple y sencillamente una expresión de amor para el ferrocarril. No sé por qué, pero todos los ferrocarrileros expresan exactamente lo mismo que tú acabas de decir. Pues mira, yo tengo una frase que la acuñó un amigo mío, pero que yo ocupo mucho, que dice que el ferrocarril te entra por aquí y se va al corazón y nunca se va. Entonces te entra la sangre, se va al corazón y nunca se va. Y eso, pues, efectivamente yo lo tengo desde el 1997. O sea, ya voy para 28 años en la industria ferroviaria. 28. Ajá, y ha sido una bendición. Yo soy un enamorado no solo del ferrocarril como ferrocarril, sino de todo lo que hay alrededor de la industria ferroviaria, igualmente, Fermín. Que es importante hablar, por ejemplo, del real estate, que tú sabes perfectamente muy bien manejar esos temas. Pues el real estate es un tema que va al lado del ferrocarril, que también es un tema bellísimo, que acompaña el desarrollo ferroviario. El desarrollo ferroviario acompaña el desarrollo industrial. Correcto. A través del real estate. Correcto, definitivamente. Saúl, ¿cuál es el origen de Saúl Romero? Sabemos que fuiste CEO de BNSF, sabemos que participaste en Ferronales. Platícanos a detalle, ¿cuál fue tu trayectoria? ¿Qué te llevó a expresar nuevamente este amor que nos platicas? Pues, los orígenes, cuando tenía pelo, algún día tuve, güey. Entonces, esos orígenes, mi querido Fermín, no fueron en el riel, fueron en el aire. Me tocó arrancar moviendo, mi historia en logística arranca moviendo tropas de la ONU. Ok. Entonces yo me tocaba mover cascos azules de países donde viven los cascos azules, que casi todos viven en Canadá. Todas las tropas están destacadas en Canadá y de ahí se arman los vuelos humanitarios a los países en conflicto. Entonces a mí digamos que mi bienvenida y mi novatada fue mover tropas de la ONU por casi todo el mundo. Así empecé y así me enamoré de la industria del transporte, no solo la ferroviaria. La ferroviaria vino años después, pero esos son mis orígenes. Después, muchos años después, vino el ferrocarril, se privatizó, se concesionó, vino una ola de concesiones y pues yo tuve la fortuna de brincar de los aviones al tren. Estuve en la primera concesión ferroviaria en México. Yo soy la primera generación de ejecutivos ferroviarios privados en México. Antes de mí, pues, están los ejecutivos de Ferrocarriles Nacionales de México, que hoy por hoy está extinta, ¿no? Conmigo, pues, se da un parteaguas en cuanto a esa generación.
Bien. Entonces yo trabajé para TFM, Transportación Ferroviaria Mexicana, que fue la primera concesión. TFM. Perdóname, hago un paréntesis para corregir TFM. Yo mencioné Ferronales, pero efectivamente es Sí, TFM. Transportación Ferroviaria Mexicana, que vale la pena decir que TFM desarrolló en un inicio una cosa tremenda, impresionante en San Luis Potosí. O sea, San Luis Potosí ha estado convirtiéndose en un hub logístico y ferroviario desde el 97, cuando entró TFM. Porque con TFM me tocó inaugurar Interpuerto. Sí, correcto. Ajá. WTC Industrial, en el parque WTC. En el parque que ahora es WTC Industrial. Y en su momento era parque logístico. Correcto, exactamente. Entonces a mí me tocó arrancar esa terminal intermodal con todo el equipo intermodal de TFM, unos tiempos extraordinarios, sí. Ahí con mi querido Memo Labarte. Que por cierto, la terminal establecida en el actual World Trade Center Industrial Park es la terminal intermodal más grande del país. Sí, debe de ser. Sí, debe de ser. Sí, se veía pues la columna vertebral y también la distancia más corta entre la frontera, o sea, entre el centro del país y la frontera con Estados Unidos, pues San Luis Potosí. Correcto. Entonces sí, es un nodo interesante. Sí, que además tiene acceso al Pacífico, al Golfo y al Valle de México, ¿no? Ajá, correcto. Así es. Bien. Entonces, así fue el origen. Luego, pues, me ofrecen trabajo en la siguiente concesión a la que fui, que era el Ferrocarril del Sureste, que hoy por hoy ya no existe, hoy por hoy ya es parte del Tren Maya, pero en ese momento se llamaba Ferrocarril Chiapas-Mayab. A mí me tocó echar a andar servicios allá, del centro del país hacia la península de Yucatán y del centro del país hacia Guatemala, vía ferrocarril. Hoy por hoy, pues te repito, es un ferrocarril que ya lo desarrolló el gobierno, lo opera el gobierno y pues está bajo la marca Tren Maya, aunado al ferrocarril del Transismo, que también me tocó desarrollar en esa época bajo la empresa Genesee & Wyoming, que era mi empleador, era el que se había quedado con la concesión del ferrocarril. Bien. Unos meses más tarde me contrata BNSF en Estados Unidos, con oficina en Fort Worth y oficina en Monterrey, para desarrollar toda la división intermodal de BNSF en México. Recuerdo que siempre me has platicado de un número del tamaño de negocio que tú dirigías, que si bien es un número muy interesante, pues al final del día, comparado con el mercado de Estados Unidos, pues era un mercado de menor dimensión, pero me gustaría que nos platicaras del tamaño de mercado que manejabas, que en lo personal creo que es muy interesante escuchar este tipo de cifras. Sí, gracias, Fermín. Pues tuve siempre la oportunidad de trabajar con empresas Fortune 500, siempre. Entonces, pues a mí me tocó mover desde, ya te digo, tropas de la ONU en el aire, pero en el ferrocarril, pues a mí me tocó estar moviendo desde vehículos terminados, productos de consumo, productos agrícolas, hidrocarburos, vehículos terminados, ya lo dije. Bueno, o sea, una serie de commodities que movíamos en México como BNSF a través de Ferromex y de TFM en esa época, que pues en suma toda la unidad de negocio México pues era alrededor de unos $700 millones al año. Wow. De generación de movimiento de carga. Excelente. Saúl, una vez que todo esto sucede y una vez que tú tomas la batuta para decir, ahora quiero arrancar una nueva empresa, quiero consolidarme en lo que hago, pero ya con un proyecto personal, platícanos esa parte del proceso y sobre todo lo más interesante. Yo te he escuchado siempre
hablar sobre cifras, lo cual me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante, insisto, cada que platicas sobre el tamaño del mercado en ese momento, que estamos hablando de los 90s, hasta el tamaño del mercado actual y lo que se espera que lleguemos a hacer en términos de transporte ferroviario. Y lo más importante, y creo que a todo mundo nos concierne, es qué está sucediendo respecto a la comparativa entre mover carga a través de la carretera a moverla a través del ferrocarril en términos de sostenibilidad. Sé que son muchos temas a la vez, pero creo que van concatenados. Sí, gracias, mi querido Fermín. Bueno, pues es muy relevante comentar que inclusive, o sea, genera soft landing. Ustedes, Fermín, pues son especialistas en este tema de atracción de inversión extranjera. Correcto. Que aterrice y que aterrice bien, suave, soft landing, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, ese soft landing de esas empresas que vienen de otro lado, pues esas empresas que aterrizan en México tienen un mandato que es el mandato ESG. Sí, Environmental, Social, Governance. Entonces, ese mandato de esas empresas cuando se instalan en México tienen ese mandato de los corporativos en otros lados que les dicen que tienen que estar reduciendo emisiones de carbono en toda la cadena de suministro, incluida la producción. Entonces, pues la producción, pues tú puedes medir cuánto reduces, ¿sí? Difícil calcular cuánto vas a reducir tu huella de carbono en transporte afuera de tu planta. Entonces, internamente, digamos que es sencillo. Discúlpame que te interrumpí, pero internamente pues es más medible, controlable, etcétera, etcétera, ¿no? Completamente. Ahorita los ferrocarriles, aunque la gente que esté fuera del ferrocarril no lo ve, pero los ferrocarriles son unas empresas tecnológicas. O sea, no se ve desde afuera, pero si tú entras a las tripas del ferrocarril, son empresas tecnológicas. Entonces, el ferrocarril tiene ya una manera de cálculo de emisiones de carbono que compara con carretera y ferrocarril. Entonces, para darte algunos datos, o sea, con un galón de diésel podemos mover 1 tonelada, 500 kilómetros por ferrocarril. Por carretera es el 75% más de eso. O sea, la emisión de gases invernadero de carretera contra el ferrocarril, 75% más que ferrocarril, perdón. O sea, la carretera emite 75% más que el ferrocarril. 3-1. 3-1. Ajá. Entonces, pues si están aterrizando en México y tienen este mandato, pues están obligadas de alguna manera a empujar a ver el ferrocarril. Lo ocupen el día 1 o lo ocupen el día 700, ¿sí? Pero están obligadas por el mandato que traigan del corporativo de donde sea, a voltear a ver al ferrocarril. Entonces tú me haces la pregunta de ¿por qué este emprendimiento después? Bueno, pues el emprendimiento viene porque yo sabía que yo quería tener un proyecto propio, y también sabía que quería tener un proyecto propio que estuviera involucrado en el desarrollo ferroviario del país, porque tuve la fortuna, repito, hace 27 años de ser de los primeros ejecutivos mexicanos ferroviarios privados. Entonces, antes de mí no había nadie, entonces había todo por hacer como una empresa privada. Que eso, perdón que te interrumpa nuevamente, esto que platicas es una parte que a mí me gusta mucho exponer y hacer que exista un highlight, una luz central, porque México sigue siendo un país de oportunidades, con muchas oportunidades, en donde muchos de nosotros como mexicanos a veces no nos damos cuenta. Sí, desde luego. Totalmente. Tuve la fortuna de hacer un viaje, o sea, vengo llegando de viaje casi, estuve en Japón y estuve en Corea,
y me tocó ver los sistemas de transporte por ferrocarril, sí, de pasajeros. O sea, hay una cantidad de oportunidades todavía aquí de desarrollo en México tremendos para llegar a lo que estos países de verdad, claro, son países mucho más pequeños, pero es una interconectividad y una intermodalidad de los sistemas de transporte por pasajeros increíble. Eso a mí me encantaría replicarlo, verlo replicado aquí en el país, por supuesto que sí. Ahora, en el movimiento de carga, Fermín y queridos amigos que nos ven, pues nosotros estamos, o sea, los países europeos que mueven carga vienen aquí a aprender a mover carga. Nosotros somos escuela de los países europeos, porque la tonelada kilómetro, ese es el KPI. O sea, la tonelada kilómetro movida en Norteamérica, o sea, el número de toneladas por kilómetro, pues digo, el único, nos supera China, pero después de China está Norteamérica. Wow. Entonces, la manera de aprender de los europeos, en mucho, es venir a México a observar el movimiento de carga. Nosotros somos un país muy avanzado, estamos a la par de Estados Unidos, en el intercambio comercial vía ferrocarril. Fíjate qué tema tan interesante tocas y me hace mucho sentido porque al final del día, y esto lo he platicado con diferentes directores de plantas o diferentes directores de operaciones establecidas en México, que lo dicen abiertamente, o sea, es muy probable que mi planta establecida en México no siga los lineamientos by the book como se siguen en la matriz que está en Europa, pero el resultado es el mismo con una eficiencia muy por encima de lo que sucede en otros lados. Correcto. Y entonces volteas a ver y dices, bueno, pero ¿a qué se debe? Y resulta que la mayor parte tiene que ver con la capacidad de los equipos mexicanos de solventar nuevos retos a través del ingenio, ¿no? Y eso resulta muy interesante. Desde luego. Sí, sí. ¿No? En otros países se resuelve a punta de billetes y aquí en México luego lo resolvemos siendo muy ingeniosos, creativos. Ajá. Entonces, qué interesante eso que comentas. Sí, me creo, Fermín. Muy bien, estimado Saúl. Platícanos un poco respecto a cómo, en su momento, en los 90s, cómo viste tú el mercado de transporte ferroviario que me platicabas, en su momento estuvo en un 9% del total de la carga, a lo que es actual y a lo que vislumbras en los siguientes años. La primera concesión en México se da en el 97 con 9% de las toneladas transportadas terrestremente en este país. Era el 9% se transportaba por ferrocarril. Ese era el market share ferroviario. Pero estamos hablando que era una empresa del gobierno. Pública. La empresa del gobierno solo podía mover el 9%. Entran las concesiones, mi querido Fermín, y 27 años después, que es hoy, pues estamos hablando, Fermín, que cerramos el año pasado en un market share de un 27%. Entonces creciste del 9 al 27, creciste 18 puntos porcentuales en el market share ferroviario en este país nada más. Entonces sí le ganaste al porcentaje. Claro, la base de la pirámide, o sea, la base del cálculo hoy es mayor que lo que era antes, porque la producción igualmente se ha incrementado. Correcto. Entonces, son bases distintas, sí, pero de cualquier manera, lo que es constante es el número del 1% casi por año de crecimiento o de market share ferroviario. Que como tú lo dices es exponencial, ¿verdad? No tiene referencia uno con otro, sino más bien ha sido exponencial. Pues, o sea, exponencial, digamos, a llegar al 1% en el market share. O sea, lo que es exponencial es
o desde mi punto de vista, lo que no tiene límite más bien es hacia dónde vamos, porque en Canadá, si tú observas Canadá y observas Estados Unidos, o sea, Canadá mueve el 60% de la carga que se transporta terrestre, se mueve por ferrocarril. Las distancias son distintas, los mercados son distintos, lo entiendo. Estados Unidos mueve entre el 40 y el 46% de la carga que se mueve terrestre, la mueve por ferrocarril. Y son distancias enormes. México no tiene esas distancias tan grandes como esos dos países, pero sí estoy convencido por lo que he visto que en los siguientes 15 años nosotros podemos llegar al market share que tiene Estados Unidos. O sea, pretender, ahorita estamos en un 27, pretender unos 13, 15 puntos porcentuales más en 15 años es algo bastante asequible. Es muy probable que se pueda hacer. Entonces, pues yo, ¿por qué estoy participando en esta industria? Pues primero porque le tengo mucho amor y cariño, pero segundo, mi querido Fermín, pues porque todavía hay todo por crecer, todavía todo por hacer, todavía hay muchos terminales que desarrollar en conjunto con Genera. Sí, señor, por supuesto, claro. ¿No? Excelente. Oye, Saúl, hablando de... tocamos un poco el tema de la carga, a raíz de 2018 se ha escuchado sobre la posibilidad de mover nuevamente personas en el ferrocarril. ¿Cuál es el punto de vista de Harvest? ¿Cómo ven esta posibilidad? Bueno, eso ya está sucediendo, ¿no? Cuando hablamos de mover personas, pues hay que hablar de trenes turísticos, hay que hablar de trenes de cercanías, hay que hablar de trenes urbanos, interurbanos, interestatales. Entonces, pues hay que definir primero. O sea, yo lo que veo en las ciudades en México, pues hay un tema mucho de vía invadida. Entonces, pues la vía invadida históricamente pues está invadida por viviendas y está invadida por vialidades, o ahogan la vía en concreto, en fin, pasa mucho de todo. Sin embargo, la agencia ferroviaria, la agencia que ahorita le cambiaron el nombre y no me acuerdo, pero le acaban de cambiar el nombre, pero era la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que le acaban de cambiar el nombre, mi querido Fermín, acaba de recibir en su inventario más de 3,000 kilómetros de vía en todo el país, en donde le va a dar unas distintas vocaciones a la vía. Va a haber ciudades donde haya trenes turísticos, va a haber ciudades donde haya transporte entre ciudades, transporte entre estados, y pues tú estás viendo ahorita cómo está, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya es, pues, como dicen los gringos, commute rail. Entonces es un tren de no tan largas distancias, pero te sirve para el commute. Correcto. ¿Verdad? Entonces hay un commute entre las distintas zonas por donde pasa la vía, pero también hemos visto un fenómeno turístico dentro del Tren Maya. O sea, jala para los dos mercados, para el commute y para el turístico. Ahora, con el gobierno actual y el gobierno anterior, pues estamos viendo el desarrollo otra vez de trenes de pasajeros interestatales. Tal es el caso que pues, ya se está construyendo el México-Querétaro. El México-Querétaro está... Hace un par de semanas o 3 semanas. En abril empezó la construcción. Pero hace poco vino la presidenta. Vino. Se dio el banderazo oficial. Dio el banderazo. Ajá. Sí, el primer tramo es de Querétaro a... No, del DF a Querétaro. Lo de Querétaro a Irapuato es el otro. Irapuato-León, León-Guadalajara. Esos son los tramos en fases. El otro tramo es Querétaro-San Luis Potosí. El otro es San Luis Potosí-Monterrey. Y finalmente Monterrey-Saltillo, Laredo, Nuevo Laredo. Entonces esos trenes vienen, ese servicio de pasajeros se va a arrancar ahorita en el 2027. El de Querétaro. Y de ahí... ¿Ya como servicio? Ya como servicio. Sí, ya está el derecho de vía, ya están construyendo, ya movieron tierra, ya están tendiendo vía.
¿Tú ves que todo esto sí tenga un futuro? ¿Sí lo ves que llegue a un puerto en donde haya un beneficio para la población? Sí, totalmente. Sí, claro. Excelente. Sí. Me gusta que platicaste un poco respecto al cambio de nombre de la agencia reguladora, que ¿por qué no decirlo? Es una desaparición de los organismos reguladores en general. ¿Cómo ves tú esa parte en torno a los retos que pueden existir en términos de legislación y jurídicos para todos los operadores ferroviarios? ¿Qué retos alcanzas tú a visualizar? ¿Qué es lo que tú percibes que debe de quedarse? ¿Qué otras cosas tú consideras que pueden mejorarse? Pues mira, Fermín, yo lo veo como yo soy operador ferroviario. Yo soy operador ferroviario, no soy concesionario, pero soy un operador ferroviario. Entonces yo veo que los concesionarios ferroviarios en México han hecho una extraordinaria labor. O sea, el que me digas ha seguido a pie de la letra lo que dice que iba a invertir en México agarrando una vez la concesión. Entonces se han hecho todas las inversiones, tanto en CAPEX como el CAPEX que ellos determinaron en la concesión, se ha estado haciendo. La gente muchas veces quiere medir el desarrollo ferroviario por el número de vías. Es que no se han construido vías. Pues es como cualquier empresa, tienes que racionalizar tus recursos. Por ejemplo, te doy un dato, en Estados Unidos el 70% de la carga, el 70% del revenue de los ferrocarriles en Estados Unidos viene más o menos del 50% de su infraestructura. Entonces no es un tema de construir más vías, es un tema de racionalizar los corredores. Entonces, ¿qué corredor me da o en qué corredores concentro el 80-20? Yo como veo esto, pues veo que ha sido un gran desarrollo para el país, Fermín. Veo que la agencia desde que se creó hace 7 años, o sea, es un organismo que tiene dientes. O sea, tiene dientes y trae sus carrilleras y todo, o sea, puede revocar concesiones. O sea, tiene esa facultad. Entonces, la agencia, pues, veo que está haciendo su labor, pero los concesionarios están haciendo un gran trabajo. Ese es desde mi punto de vista. Oye, siempre va a haber áreas de oportunidad y siempre va a haber cosas que mejorar, claro que sí. Pero han hecho una extraordinaria labor. Yo puedo operar las terminales ferroviarias que operamos gracias a que los concesionarios ferroviarios son consistentes con su servicio. Excelente. Saúl, escuchándote, de origen nos comentabas, a ver, la operación ferroviaria ha mudado de ser una operación más, digamos, de una forma más rudimentaria a una operación más sistematizada, tecnológica. Sí, exactamente. Que entra a colación justamente con lo que platicas en torno a eficientizar el uso de la vía con la tecnología, y tú mismo lo vives en las terminales que operas, que por cierto una de las terminales más importantes está en Lagos de Moreno. Platícanos un poco de cómo se ha ido tecnificando el uso de la vía. ¿Qué has vivido en torno a esta situación? Sí, mi querido Fermín, gracias. Pues estoy seguro que todas las personas que nos ven y nos escuchan, Fermín, pues han escuchado de todo lo que es el Internet of Things o el Internet de las Cosas, el Big Data, todos los analytics. Pues el ferrocarril no está ajeno a eso. Entonces, hoy por hoy las empresas que aterrizan en este país a través de mis queridos amigos de Genera Soft Landing, a través de ellos, pues entonces ellos necesitan tracking and tracing. ¿Y eso cómo te lo da? Tecnología. Pero el ferrocarril necesita saber en qué momento y en el GPS y la ubicación y la coordenada de dónde está el carro ferroviario. ¿Qué te lo da? Tecnología. Para que el cliente pueda saber en tiempo real
la ubicación de su carro ferroviario, pues todo es tecnología. Entonces, te hablo de los ferrocarriles, pero ahorita te hablo de Harvest. O sea, los ferrocarriles han invertido una fortuna en el hardware que puede leer el paso de los carros ferroviarios. Soy un convencido de que la manera de crecer hacia adelante tiene que ser generando más y mejor tecnología con una mejor interfaz hacia el usuario final, que sea sencilla de uso, que sea fácil de uso y que la puedes ocupar y la puedes ver de tu teléfono. O sea, aquí desde tu teléfono yo te puedo mostrar cómo está la operación en vivo de cualquiera de las terminales que operamos. Excelente, excelente. Excelente, un poco a colación lo que sucede ahora cuando pides un paquete en línea y vienes viendo, ahora está aquí, ahora viene acá, me llega mañana, me llega en 2 días. Esto es lo que haces tú, pero a niveles, a una escala muy diferente, ¿no? Una escala para darle servicio a las otro redes. volumen. Esto es muy B2B, ¿no? Es business to business. Sí, exactamente. Exacto. Bien, querido Saúl. Sabemos que tú serás parte de Expo Potosí Industrial 2025. Gracias por la invitación. Es un placer. Estamos convencidos en que necesitamos gente con la capacidad y con los conocimientos como los que tú y Harvest representan. Pero platícanos un poco, ¿qué oportunidades vislumbras tú dentro de esta Expo? ¿Cuál es tu objetivo participando en esta Expo 2025? Expo Potosí Industrial 2025. Pues mi querido Fermín, primero es, de verdad, o sea, felicitarlos. O sea, de verdad, todo tu equipo y tú, mi querido Fermín, incluido el buen Adrián, de verdad, muchas felicidades. Qué gran iniciativa. Es increíble que los países tengan agencias de desarrollo y de atracción de inversión extranjera y nosotros la hayamos desaparecido. ¿No te parece increíble? Sí. Bueno, entonces, a mí por eso los quiero felicitar, porque ustedes están agarrando esa batuta de ese hueco que hay. Ese hueco, si no lo agarraban ustedes, Fermín, de verdad, existe el hueco. Sí, solamente abrí un pequeño paréntesis. Esta iniciativa es, por supuesto, parte primordial del gobierno del Estado de San Luis Potosí. Obviamente nosotros participamos, claro, de forma muy, siempre tratando de apoyar las iniciativas de nuestro Estado. Sí, no, definitivo. O sea, los felicito a ustedes aquí porque están aquí. Pero definitivamente el gobierno de San Luis Potosí me parece, el timing me parece muy adecuado, sobre todo por ahorita el tema geopolítico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, igualmente reconocer al gobierno del estado de San Luis en esta iniciativa y que ustedes estén pues, participando en conjunto. Por ¿no? supuesto. ¿Qué veo yo, Fermín? Pues te lo acabo de decir, veo que el timing es perfecto. Veo que el timing está muy bien. Veo que hay una necesidad de esto, de ser este hub, ser este nexo, donde se reúnan mentes y negocios a pues, crear prosperidad para nuestra zona, para nuestra gente, para nuestro país. Pero yo, más que hablar de país, me encanta hablar de regiones. O sea, si nosotros generamos prosperidad en México y en el Bajío, generamos prosperidad en Norteamérica. Eso es algo que no se entiende, porque, o sea, Europa lo entendió, ¿no? Entonces Europa, pues, se hizo la Unión Europea. Eso es una zona, es la zona del euro, ¿no? Entonces, pienso que esto apuntala muy bien el desarrollo de la región de Norteamérica. Estamos actuando local, pero estamos pensando a nivel región. Correcto. Entiendo que está habiendo ahorita un tema muy regional, muy nacionalista.
Ok, está bien, pero al final del día la frontera de 3,000 kilómetros con el país del norte no se va a ir. Al final del día, el país del norte está su economía basada más en servicios que en manufactura. Al final del día, el país del norte va a seguir consumiendo. Entonces, todo eso, ¿dónde se va a producir? Y no solo estoy hablando de tema manufactura, ahora hay mucha mentefactura, ¿no? Pues ve los data centers, ¿a dónde se están yendo? Los data centers del país del norte. Están llegando. Aquí. Ajá. Y eso no tiene aranceles. No. ¿Te fijas? Y es inversión extranjera de ese país. Correcto. Un poco hacer notar también que estos data centers llegan a raíz de las necesidades que están creciendo en términos de tecnología en nuestro país. Y en el de ellos. Por supuesto. Sí. Es región. Es región, correcto. Es región. Son regionales. Correcto. Ajá. Entonces, antes hablábamos de este tema global y como decía Friedman en su libro The World is Flat, pues, o sea, él lo veía como ya una globalización. The world is flat. Es uno solo. Es uno solo. Entonces ahora estamos regresando al otro lado del péndulo, donde pensamos que es mi pura nación, pero yo estoy un poquito antes de que llegue el péndulo hasta acá, yo hablo de regiones. Entonces, la región Norteamérica seguirá siendo muy importante y me parece que estos eventos, mi querido Fermín, de Expo Potosí, es una muestra de decir, aquí estamos por el desarrollo de la región. Es correcto. Ajá, entonces me parece fenomenal. Sí, definitivamente es el origen de Expo Potosí. Insisto, mucho bajo el patrocinio del gobierno del estado que ha sido quien requirió que se desarrollara un programa de este tipo. Y que además, ¿por qué no decirlo? Desde un inicio ha sido partícipe de que toda la región, sobre todo hablando del Bajío, esté incluida en un proyecto como este, ¿no? Pues eso es de reconocer, la verdad. O sea, sí es de reconocer al gobierno del estado de San Luis Potosí. Por supuesto, sí. Por supuesto, estamos muy conscientes de eso. Querido Saúl, un poco platicando en torno a qué sigue para la región, como tú lo acabas de comentar, respecto a la competitividad en torno a las cadenas de suministro que se interrumpieron a raíz del COVID y que han dado parte a esta reconfiguración que está sucediendo. ¿Qué es lo que alcanzas tú a vislumbrar? ¿Qué es lo que ves a corto, mediano y largo plazo? Yo veo, Fermín, un término que ocupan los gringos que es time to market. Y el time to market es el que ha regido y seguirá regiendo las cadenas de suministro. Entonces, mientras más te alejes geográficamente del mercado más grande que hay, porque a la fecha todavía lo es, pues, y seguramente por un periodo de tiempo muy importante, así lo será. Y aunque pasara al segundo lugar, o sea, sigue siendo muy grande. Entonces el time to market es esencial para las cadenas de suministro. O sea, no puedo pensar seguir manufacturando en Asia y luego en medio haya 28 días por barco. Y bueno, hemos tenido nosotros en México problemas en la carga inbound al país, o sea, por cierta saturación en los puertos marítimos. Entonces son solo 28 días de tránsito en el agua, más los días que hay que descargar, despachar y hacer la última milla de entrega al cliente. Entonces estás hablando del ballpark de unos 30, 35 días, ¿no? Versus, si tú te instalas aquí y tu mercado es Estados Unidos, pues mira, o sea, intermodalmente hablando, o sea, un tren intermodal, o sea, que mueve contenedores desde aquí de Querétaro a Chicago, hace 7 días. Puerta a puerta. Contra
o sea, 35, o sea, 5 veces más el tiempo. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, time to market. Hay, no sé si supiste o supo tu auditorio, pero pues empieza a haber problemas igualmente en Estados Unidos en los puertos del oeste. Entonces empieza a haber huelgas. Y entonces si paralizas Los Ángeles, se acabó la distribución. Pues no hay, o sea, ¿cómo distribuyes en Estados Unidos? Sí. Otra vez. Entonces, ¿cómo lo sustituyes? Pues con la frontera terrestre. No estoy diciendo que para nada que el transporte marítimo, no estoy demeritando el transporte marítimo, no estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo el tiempo al mercado. El tiempo al mercado, si yo comparo producción en San Luis Potosí o en el Bajío, para el Midwest de Estados Unidos estás en 7 días. Es lo único que estoy diciendo. O sea, el transporte marítimo es importante y seguirá siendo importante, pero el transporte marítimo en la larga distancia ocupa ferrocarril. Correcto. Ajá. Correcto. Muy clara esta parte, querido Saúl. Por último, me gustaría un poco compartir tu visión para las nuevas generaciones. ¿Qué recomendarías tú a las nuevas generaciones? ¿Cuál es el nicho que tienen que atacar? ¿Es la tecnología? ¿Es la logística? ¿Qué es lo que sucede en torno a la inteligencia artificial que todo el mundo nos preguntamos a cierto punto de lo que nos dedicamos cada quien? ¿Qué es lo que va a venir sucediendo? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué recomendación darías a nuestra audiencia joven? Gracias, mi querido Fermín. Sí, pues bueno, digo, yo dividiría la respuesta en dos. Yo lo que invitaría a la audiencia, mi querido Fermín, es a que encuentren eso que los hace felices, que a pesar de que haya retos, dificultades y todo eso en el camino, eso que están emprendiendo o eso que los hace felices, con eso van a poder lograr brincar cualquier obstáculo. Entonces, primero que nada, que busquen lo que los hace felices. O sea, si está en la logística y el transporte, perfecto, bienvenido, estaríamos muy contentos tú y yo. Si no es ahí, pues que sea en otro lado, pero el común denominador es el mismo, que los haga felices, porque van a venir retos en la vida. Y si estás haciendo algo que te gusta, es muchísimo más fácil pasar ese reto. Entonces, si es en esta industria que es hermosa, yo lo que los invito es a que a través de herramientas de inteligencia artificial veamos cómo podemos innovar en esta industria, porque esta industria, pues es una industria vieja, tiene toda la vida. Logística, pues siempre tiene toda la vida. Entonces, hay unas áreas de logística que yo veo que hay mucha innovación y hay otras áreas de logística que veo que está completamente abandonado. Entonces, está todo este rango. Entonces, yo invitaría a la audiencia joven de Bajío Talks, de este gran podcast, mi querido Fermín, que también quiero felicitarlos a ti y a todo tu equipo por esta iniciativa, que esta audiencia joven se acerque a la industria de transporte, se acerque a la industria ferrocarril, se acerque a la industria naviera, de despacho aduanal, todo esto, y con ojos frescos, y esta gente pues es nativa tecnológica. Exacto. Entonces, si con estos ojos frescos y con con todo este, ¿cómo se llama? Con todo este nacimiento que han tenido ellos con la tecnología, pues que se acerquen para ver de qué manera podemos innovar con inteligencia artificial. O sea, definitivamente. Nosotros estamos empezando a hacer cosas con inteligencia artificial en la empresa. Bien. Pero, pues bueno, o sea, es distinto empezar de la logística, observar desde afuera la inteligencia, que si eres nativo tecnológico, observes al revés. Desde la tecnología observes la logística. Y no la logística está observando la tecnología para ver qué agarramos. Un poco la ceguera de taller, ¿no? Del sastre, que ya está acostumbrado a hacer la misma costura. Exacto. Siempre es y bueno. yo veo que hay espacio para ellos. Definitivamente es un gran complemento a mi generación.
Por supuesto. Por supuesto. Querido Saúl, además de agradecerte, ¿cuál es tu mensaje final para toda nuestra audiencia? ¿Qué nos comentarías para el cierre de este podcast? Gracias, mi querido Fermín. Pues yo quisiera dejarlos con una frase que me ha acompañado toda la vida, y es que un papalote se eleva siempre en contra del viento, nunca a favor. Entonces, cuando haya viento en contra, aprovechémoslo, porque es la única manera en que puedes elevar el papalote. Entonces, no pasa nada con el tema de los aranceles, ni con el tema que estamos pasando con los puertos. O sea, estamos innovando en servicios y estamos innovando en manera de hacer las cosas, porque eso es lo único que nos provoca elevar el papalote, que tenemos ese viento en contra. Muy bien, muy bien. Estimada audiencia, obviamente todas las redes sociales de nuestro querido Saúl Romero Blake estarán en líneas abajo en nuestro podcast. Les agradecemos como siempre acompañarnos en una emisión más, en nuestro episodio número 10 de Bajío Talks. Hasta la próxima. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Esto es Bajío Talks, en colaboración con Naturgy, el espacio donde líderes, empresarios y visionarios comparten experiencias que están transformando al Bajío y a México. Una iniciativa de Genera Soft Landing con el respaldo de Naturgy. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Ideas que mueven industrias.